Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a empezar con esta sesión correspondiente a la asignatura Textos Políticos y Sociales uno, que tiene que ver con los módulos 6 y 7, que habla acerca de uno de los historiadores más importantes de la época del Imperio Romano. Estamos hablando de Plutarco. Este Plutarco tiene una característica muy importante. Plutarco escribió acerca de podría decirse, de dos vidas paralelas, y así se llama la obra de Plutarco, Vidas Paralelas, en la que habla de dos tipos de gobiernos o dos gobernantes llamados Agis y Cleómenes de Esparta, de Grecia, y dos gobernantes de Roma, que son Tiberio y Cayo Graco. Bueno, ¿por qué se llama vidas paralelas? Porque estos cuatro gobernantes, dos de Grecia y dos de Roma, intentaron poner en práctica todas las enseñanzas que hemos estado viendo, todas las políticas que hemos estado viendo de los clásicos, Platón y Aristóteles. Y básicamente se concentraron en hacer algo que pues pocos habían animado a hacer, que tiene que ver con algo que en nuestros tiempos también es algo muy importante, que es la repartición de tierras. En esas épocas, algo que se dieron cuenta tanto Agis y Cleómenes como Tiberio y Cayo Graco es que prácticamente la mayor cantidad de tierras estaba en manos de unos cuantos. Estaba en manos de unos cuantos. ¿Ok? Más o menos lo que sucede en nuestros tiempos. Entonces, lo que dijeron ellos, de manera no simultánea, pero de manera similar, es que habría que hacer una reforma agraria. De hecho, se les llamó los legisladores agrarios, tanto a Agis y Cleómenes de Esparta como a Tiberio y Cayo Graco, los legisladores agrarios, porque lo que buscaba precisamente era la redistribución de esas tierras. Y fíjense que uno de los grupos de la población más afectados en ese sentido, pues eran los soldados, porque los soldados, como ustedes saben, se van a la guerra y cuando regresan ya no tienen posesión, incluso como decía Platón, ni siquiera tenían posesión de sus propias familias. Entonces Platón decía, oye, pues entonces que se haga algo común, que puedan estar con la familia que quieran, familias comunes e hijos comunes. Pero ellos dijeron, no, vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de que estos personajes puedan tener mayor participación en asuntos políticos y puedan recibir como recompensa tierras cuando regresen de la guerra. De tal manera que lo que buscaban estos reyes, estos monarcas, estos emperadores, tanto los romanos como los griegos, pues era precisamente propiciar una distribución equitativa de las tierras. Por eso se le llama los legisladores agrarios. ¿Cuál es una característica que tenían? Que durante este tiempo en el que estaban estos gobernantes, había una lucha interna en el poder siempre. Los romanos y los griegos, su historia se caracteriza por constantes cambios en los gobiernos, ¿ok? Entonces no era fácil el llevar a cabo una obra tan que reestructurara la manera de ver las cosas, porque en realidad estaban en un gobierno muy inestable. Así que es algo muy importante tener en cuenta, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí los nombres. Los personajes en cuestión son Agis y Cleómenes de Esparta y Tiberio y Cayo Graco de Roma. Y a estos, la historia los identifica como los legisladores agrarios, de la época y son los personajes importantes que forman parte del libro de Plutarco
Plutarco, llamada la obra Vidas Paralelas. De hecho, ya sea que hayan visto, o más bien, a los que no hayan visto textos políticos y sociales, dos, porque todavía están viendo la uno, esta obra es una obra que después se le recomendó a los gobernantes para que se los enseñaran a sus hijos, para que esta obra pudiera formar parte de su formación política, para que cuando llegaran a ser gobernantes en el futuro, cuando ocuparan el puesto, estuvieran preparados y tuvieran como referencia lo que hicieron esos personajes griegos y romanos. ¿Ok? Obviamente, si tú ya viste Políticos 2 por cuestión de organización de materias, recordarás ese punto. ¿Ok? Junto con la política y la república de Aristóteles y Platón y el príncipe de Maquiavel. ¿Ok? Les voy a mandar un repaso en donde prácticamente están contenidos estos puntos específicos que ya les comenté y en la parte de abajo de ese repaso están varios puntos que mencionan que no son principales, pero que son secundarios y que ayudan a entender el contexto histórico de esta porción. ¿Ok? No quiero comentar más detalles para no eh, pues comentar algo innecesario, pero también tiene un propósito de que ustedes, con base a esta información que les estoy dando y con el material que ya les envié, entonces puedan, con base a su comprensión, contestar repasos de unas 10 preguntas que les voy a mandar. ¿Ok? Entonces quedamos pendientes por cualquier duda. Saludos a todos. Esto es Las vidas paralelas de Plutarco, módulos 6 y 7.